Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la ley de Dalton, formulada por John Dalton en 1803, donde se postula que en una mezcla gaseosa la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. Tenemos que Dalton postuló que los gases consisten en pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, y que cada gas en su mezcla genera su propia presión, independientemente de las demás. Bueno, con la ley de Dalton nos ayuda a comprender el comportamiento de las mezclas gaseosas y nos genera una base conceptual de la ley de Dalton de las presiones parciales. Tenemos lo que es la fórmula de Dalton, de la ley de Dalton, donde nos dice que P es igual a presión, sería P total igual P1 más P2 más P3 más P y N. Esa sería la fórmula de la ley de Dalton. En la imagen tenemos un pequeño ejemplo donde en cada lado vemos una partícula amarilla y otra tenemos unas partículas rojas, y vemos que en cada partícula genera su propia presión independientemente de las demás, como acabo de decirles. Bueno, ahora estaremos poniendo a prueba nuestra ley en lo que sería el simulador que les tengo aquí presente. Iré grabándome y diciéndole paso a paso lo que estaré haciendo en lo que sería el simulador, dependiendo de lo que es nuestra ley. Bueno, como primero que todo vemos aquí donde dice partículas. Tenemos partículas pesadas y ligeras. Dice mantener constante. Tenemos donde dice la opción nada, volumen, temperatura, presión y presión. En nuestra ley dice que el volumen es constante, lo cual tocamos la opción de dice volumen constante. Vamos a empezar con las partículas pesadas. Vamos a generar unas 30 partículas más o menos. 30 partículas pesadas. Bueno, por lo visto vemos que la temperatura está a 300 Kelvin y la presión atmosférica está en 3.5. Ahora veamos lo que puede llegar a pasar si movemos lo que es la temperatura y se la subimos para ver. Vamos a subir la temperatura más o menos unos 400 Kelvin, 420, y vemos que las partículas empiezan a tener un movimiento más rápido, lo cual empiezan a tener un impacto con las paredes del recuadro del simulador. Vemos que obviamente con subir la temperatura, la temperatura en Kelvin está en 420 y la presión atmosférica está en 4.9. Ahora veamos lo que sucede cuando bajamos la temperatura. Vamos a bajarla más o menos a unos 200 Kelvin. Vemos que la partícula, su velocidad empieza a reducir, lo cual ya no tiene un contacto tan rápido con las paredes del recuadro del simulador, y la presión atmosférica baja a 2.4. Esto pues sucede con las partículas pesadas. Ahora vamos a generarlo con las partículas ligeras. Tocamos el volumen constante y agregamos unas 50 partículas ligeras. Vemos que de una vez la temperatura en Kelvin se mantiene en 300 Kelvin y la presión atmosférica está en 5.8. Ahora veamos lo que sucede cuando le subimos la temperatura. Subimos la temperatura a unos 419 Kelvin y vemos que la partícula, su velocidad empieza a generarse un poco más rápido, lo cual tiene un impacto más rápido en las paredes del recuadro del simulador, y vemos que la presión atmosférica aumenta a un 8.2, y vemos que la partícula se mueve. Ahora veamos lo que sucede cuando bajamos la temperatura. Vamos a bajar la temperatura más o menos a 200 Kelvin para que veamos lo que sucede. 205 Kelvin está bien. Vemos que las partículas, su movimiento empieza a disminuir, van un poco más lentas, lo cual el contacto con las paredes del recuadro del simulador, ya eso generaría una presión menos, que dice la presión atmosférica de 4.0. Y bueno, esto es lo que vemos lo que sucede cuando aplicamos la ley de Dalton en el simulador. A continuación del laboratorio virtual de la ley de Dalton, con los datos obtenidos obtuvimos una gráfica. Esta gráfica demuestra la relación entre temperatura y presión en una mezcla de dos gases, tanto
ligeras como pesadas, de acuerdo a la ley de Dalton de las presiones parciales. Como podemos observar, en el eje X están las temperaturas en Kelvin, que aumenta de 200 Kelvin a 400 Kelvin, y en el eje Y están las presiones atómicas. Podemos observar tres líneas. En la línea azul representa la presión parcial ligera, la verde representa la presión parcial pesada y la morada representa la presión total, que es la suma de las presiones parciales. Como podemos observar, de acuerdo, cuando la temperatura aumenta, las presiones parciales de cada gas también aumentan. La suma total es siempre la suma de ambos gases parciales, dependiendo de la temperatura, lo cual confirma la ley de Dalton. Para concluir, la ley de Dalton se confirma porque la suma total es la suma de las presiones parciales. Mi nombre es Nairelis Rodríguez y vamos a explicar un problema sobre mezcla de gases en un tanque. En este primer problema nos dicen que tenemos un tanque de litro que contiene tres gases, 0.5 moles de oxígeno, 0.3 moles de nitrógeno y 0.2 moles de argón. Todos a una temperatura de 300 Kelvin. Nos piden calcular primero la presión total y luego las presiones parciales de cada gas. Primero sumamos los moles de los tres gases. 0.5 más 0.3 más 0.2 nos da un total de 1 mol. Ahora, usamos la ecuación de los gases ideales. P igual a N, RT dividido entre V, donde P es la presión, N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales de la temperatura en Kelvin y V es el volumen en litros. Sustituimos los valores. P igual a 1 mol por 0.0821 atmósferas litros por mol Kelvin por 300 Kelvin. Todo esto dividido entre 10 litros. Esto nos da una presión total de 2.46 atmósferas. Presiones parciales. Ahora vamos con las presiones parciales. Para eso usamos la fórmula presión parcial igual a fracción molar por presión total. La fracción molar del oxígeno es 0.5 entre 1,0, o sea 0.5. Multiplicamos 0.5 por 2.46 y nos da 1.23 atmósferas para el oxígeno. Para el nitrógeno, 0.3 entre 0.3 es igual a 0.3. 0.3 por 2.46 nos da a 0.738 atmósferas. Y para el argón, 0.2 entre 1 es 0.2. 0.2 por 2.46 es igual a 0.492 atmósferas. De química, calcular la presión total y las presiones parciales de una mezcla de gases utilizando la ecuación de gases ideales. Primero, los datos del problema, que tenemos una mezcla de gases con los siguientes datos: 2 moles de oxígeno, 1.5 moles de nitrógeno, 0.50 moles de argón, y todos están contenidos en un recipiente de 10 litros a una temperatura de 300 Kelvin. Primero calculamos la presión total usando la ecuación. Sustituimos esto y la presión total nos daría un 9.852 atmósferas. Ahora para encontrar la presión parcial de cada gas usamos su fracción molar con la fórmula del oxígeno, que nos da 0.50, la fórmula del nitrógeno, que nos da 0.375, y la fórmula del argón, que nos da 0.125.
En total, con cada presión parcial nos daría el resultado de 9.852 y así se calcula la presión total y las presiones parciales en una mezcla de gases. Explicarle un problema de expansión de Joule donde un gas ideal se expande en un recipiente vacío sin intercambiar calor con el ambiente. Iniciamos con 2.5 moles de gas a 4 atmósferas, ocupando 5 litros. Luego se conecta a otro recipiente vacío de 5 litros. Aquí el volumen total pasa a ser 10 litros. Como es una expansión en el vacío, no hay resistencia, ni trabajo, ni transferencia de calor. Usamos la ecuación del gas ideal, que es presión inicial por volumen inicial igual a la presión final por el volumen final. Sustituimos los valores 4 atmósferas por 5 litros igual a presión final por 10 litros y despejamos la presión final igual a 4 por 5 dividido 10 y eso nos da a 2 atmósferas. La temperatura no cambia. Como el gas es ideal y no hay trabajo ni calor, su energía interna no cambia y como la temperatura depende de esa energía, se mantiene constante. Entonces el resultado final es la presión que baja a 2 atmósferas y la temperatura se queda en 300 Kelvin. Problema del buceo y la descompresión. Cuando un buzo desciende en el agua, la presión del entorno aumenta, lo que hace que más nitrógeno se disuelva en su sangre. Según la ley de Dalton, la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de sus componentes. En este caso, el aire que respira el buzo contiene oxígeno y nitrógeno, y al estar a mayor profundidad, la presión del nitrógeno aumenta y se acumula en su cuerpo. Si el buzo asciende demasiado rápido, la presión externa disminuye bruscamente y el nitrógeno disuelto en su sangre forma burbujas como cuando abrimos una botella de gaseosa. Problema de la presurización en aviones. Cuando un avión despega y asciende a gran altitud, la presión atmosférica disminuye, lo que también reduce la presión parcial del oxígeno en el aire. Si no hubiera un sistema de presurización, las personas a bordo tendrían dificultades para respirar, ya que la cantidad de oxígeno disponible en sus pulmones disminuiría. Sin este sistema, los pasajeros podrían experimentar síntomas de hipoxia, como mareos, fatiga o incluso pérdida del conocimiento. Problemas de la presión en cilindros de gas. En hospitales, laboratorios e industrias se utilizan cilindros de gas comprimido, como oxígeno, nitrógeno o dióxido de carbono. La presión dentro de estos cilindros es mucho mayor que la presión atmosférica, y al abrir la válvula, el gas se libera y su presión parcial cambia dependiendo del entorno. Por ejemplo, si la válvula se abre de golpe, el cambio brusco de presión puede causar congelación en las manos debido a la rápida expansión del gas. Además, el oxígeno puro en altas concentraciones aumenta el riesgo de incendios, por lo que se deben tomar precauciones al almacenarlo y usarlo.